El acontecimiento de Pentecostés, ocurrido hace 2000 años en el cenáculo, pues le dio inicio a la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés porque es cuando los apóstoles salen a predicar. Pero lo que le sigue llamando mucho la atención a la humanidad es esos dones que el Espíritu de Dios derramó en los apóstoles, llenándolos de estos dones para, uno, entender todo lo que el Señor les había dicho, y dos, salir a predicar. Y ese es el tema de hoy, los dones del Espíritu Santo. Quédese con nosotros, le conviene saber. En efecto, ese es el tema a desarrollar hoy. Es más, sé de gente que el domingo de Pentecostés le pide al Espíritu Santo que le dé dones. ¿Usted qué opina de eso? Miren, mejor que nos enseñe, que nos explique el padre Jonás Jaime Pedraza. Él es párroco en Jesús Nazareno, en Toluca, arquidiócesis de Toluca. Bienvenido, padre Jonás Jaime. Robert, con el gusto de saludarte, saludar a todas las personas que siguen el programa. Muchas gracias, padre Jonás. ¿Sí? ¿A poco uno le puede decir al Espíritu, dame dones y ya está? No. Bueno, lo importante aquí, Robert y amigos todos, es que el Espíritu Santo es el don de los dones. Y es importante entender por qué el Espíritu Santo es el don y por lo tanto el dispensador de los dones. Y tiene mucho que ver porque la tercera persona de la Santísima Trinidad emerge de la reciprocidad del Padre y el Hijo. Quiere decir que la reciprocidad siempre tiene una plenitud y es el rostro último de la Trinidad, es decir, el fruto del amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y entonces Él es don del amor de ellos. Y además de ser don, es en el Espíritu donde el Padre y el Hijo se unen. Estamos hablando pues de un misterio y no podemos pensar que suceda antes o después, sino esto sucede eternamente. Ajá. Y en la eternidad no hay un antes, no hay un después. Ni un después. Sino un presente continuado. Así es. Esto quiere decir, Robert, que para entender los dones hay que entender el sujeto que los dispensa. Quiere decir que el Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés, porque en la Pascua Cristo expira, entrega el Espíritu con estas palabras: todo está consumado. Y entonces el Espíritu Santo toma la obra consumada de Cristo y se abre una nueva etapa para la iglesia naciente. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo va a animar a la iglesia hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, no es bueno hablar de manifestaciones del Espíritu, sino de los dones del Espíritu, para saber que un don nos lleva a la unidad con Dios y a la unidad de la iglesia. De ahí que tenga su base bíblica estos dones en Isaías 11, cuando comienza a hablar del Emmanuel, que estará habitado por el Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de temor y de conocimiento. En Isaías solamente hay 6. El de piedad se agrega ahí en los autores occidentales, San Agustín, Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino.
Pero ahí está la base de todo. Es decir, es el don de Dios, el don exuberante de su amor, porque el amor une y vivifica y envía a la iglesia. No es simplemente un impulso, sino es el amor que ordena lo que la iglesia ha de hacer. Y esto es la presencia del don. Estoy fascinado, encantado, oyendo esto. Quiero oír más, pero necesito irme un poco para atrás, Padre, porque me hizo pensar en que Jesús en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sale de él, así nos dijo, el espíritu, que no es el de él, sino el de Dios. Bueno, finalmente, ok. Pero, ¿y en su bautismo? En el bautismo. El espíritu vino a él, Uh-huh. queda en él y sale de él al morir. Son inseparables. Sí, claro. Este es que el no podemos ser misterio. tres dioses de uno. Pues sí. Es el misterio. Donde está el Hijo, está el Espíritu. Donde está la palabra, está el aliento. Donde está el aliento, está la palabra. Solo que en el tiempo de Cristo, todo lo hacía bajo el influjo del Espíritu Santo. San Pedro dirá: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y vida. Y sin el Espíritu, Cristo no hubiese llegado a consumar el sacrificio en la cruz. Él es el que anima el sacrificio del Hijo para que el Espíritu Santo sea donado en la cruz y después inspirado en la resurrección. Por lo tanto, son momentos inseparables. Cruz y resurrección son aspectos del mismo misterio de amor. ¿Por qué murió? Por nuestra salvación. ¿Por qué resucitó? Por nuestra salvación. Pero son personas distintas. Este es quizá el tema más importante y donde Santo Tomás se entretuvo tanto en la Suma de Teología, hablando que las personas subsisten en la misma esencia y se aman en cuanto distintos. Las personas divinas. Divinas. Es que esto de que sea misterio, porque un misterio no es algo que nos esté oculto. Un misterio es algo que nos ha sido revelado. O sea, en teología, ¿no? Es algo que ya conocemos. Pero es misterio porque aunque lo conocemos, no sabemos cómo funciona, ¿no? Cómo opera. Nacerá de una virgen, lo sabemos, nos ha revelado. Ha sido cómo nació y cómo continuó siendo virgen su madre. No alcanzamos a ver. Pero vamos con eso. Antes que venga Marisa, ¿no?, a decirnos cuáles son los dones del Espíritu Santo, porque el padre Jonás nos los dijo rápido. Y nos dijo que de Isaías son 6. Les saludo, queridos amigos, hoy con este tema fascinante de los frutos y dones del Espíritu de Dios, para darles a conocer, a recordarles cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo. La vida moral de los cristianos está sostenida por los 7 dones del Espíritu Santo. La interpretación unánime de los padres y la enseñanza de la Iglesia establece que son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El don de sabiduría permite comprender la maravilla insondable de Dios e impulsa a buscarle sobre todas las cosas y en las actividades cotidianas. El don de la inteligencia permite descubrir con mayor claridad las riquezas de fe. El don de consejo señala los caminos de la santidad, el deseo de Dios para la vida diaria y anima a buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. El don de fortaleza alienta continuamente y ayuda a superar las dificultades en el camino hacia Dios. El don de ciencia orienta a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener el corazón en Dios. El don de piedad mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. El don de temor de Dios induce a huir de las ocasiones de pecar,
a no ceder a la tentación y a evitar todo mal que pueda ofender a Dios. Estos 7 dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. A ver, le pasamos lista otra vez, Padre. Sabiduría. Sabiduría, inteligencia, que puede ser entendimiento, Ajá. consejo, fortaleza, conocimiento o ciencia y temor de Dios. Son los que aparecen en Isaías. La piedad fue un agregado por la traducción de los 70, que después la Vulgata de San Jerónimo añade Spiritus Pietatis, el espíritu de piedad. Pero viene derivado también del bautismo. Es una novedad del bautismo nuestro y tiene mucho que ver la piedad con la convicción de ser hijos y de tener los sentimientos del hijo. Esto es la novedad del Nuevo Testamento. Por eso los padres de la Iglesia, San Agustín y demás, añaden piedad. Ajá. Nosotros, los seres humanos, somos cuerpo, alma, mente y espíritu. Pero ese espíritu no nos es propio. ¿Es el Espíritu de Dios en nosotros? El espíritu con E minúscula Ajá. refiere a la capacidad que Dios mismo dio al viviente alma, cuerpo, para establecer una relación personal con Él. De tal manera que puede entenderse como el vínculo que Dios mismo ha dado a la criatura humana. Ese espíritu es capacidad de relación. O sea, Dios nos hizo capaces de Dios. De Él. Y a esto se le llama espíritu. Espíritu, Ajá. con E minúscula. Un perrito, un gatito, tiene alma, sí. Tiene alma. Está animado, pero no espíritu porque no sabe de Dios. No sabe y además no puede ser habitado por Dios. ¿Por qué? Porque no es persona. ¿En qué momento Dios nos inhabita? ¿Al nacer? ¿Al ser concebidos? ¿Al ser bautizados? ¿Al ser confirmados? De algún modo, cuando nos crea, nos hace capaces de recibirlo. Y esto se verifica en el bautismo. Ya estamos inhabitados por la Trinidad desde el bautismo. Solo que los sacramentos, como se nos administran progresivamente, dependiendo del crecimiento, se ratifica la presencia de la Trinidad con una nueva relación, porque la Trinidad es relación de personas. Y si Él viene a ti, quiere decir que establece una relación trinitaria contigo, ¿no? De tal manera que necesitamos aprender a relacionarnos como personas y hacia las personas. No solamente decir Dios, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no somos monoteístas. Y cuando se distingue a la persona, se puede amar. Bueno, es un Dios. La esencia es divina. Sí, Jesucristo es persona divina. Nace humano con naturaleza humana, pero su origen es persona divina. ¿Es? Sí. Ahora, justamente en ese misterio de la encarnación, el Espíritu Santo crea la naturaleza humana del Verbo. Por eso es por obra del Espíritu Santo. Sí. ¿Y de dónde toma la naturaleza humana? De María. No lo toma de la nada, sino de la condición humana de María. El Espíritu toma la naturaleza humana completa del Verbo y la inhabita. Esa es la explicación del por obra del Espíritu Santo. Se lo explica el arcángel Gabriel. El Espíritu de Dios te
cubrirá con su sombra. La encarnación es obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y en el bautismo, lo mencionaste hace un momento, se manifiesta el Espíritu no porque no lo tuviera, sino se manifiesta porque lo tiene, lo lleva ya. No llegó, se manifiesta porque siempre ha estado en el Verbo y en el Verbo encarnado. Solo que la explicación bíblica es justamente muy pedagógica para dar legitimidad al inicio de la misión de Jesús. Ahora está ungido por el Espíritu Santo y comienza su predicación. Pero se manifiesta el que siempre ha estado en él. La transfiguración, Jesús mostró su identidad, mostró lo que siempre es divino, persona divina. Por eso se transfigura, pero muestra lo que siempre es. Siempre habían visto en él la persona humana. Les muestra la persona divina. Perdón, al hombre. Una persona, ¿no? Siempre habían visto en él la naturaleza humana, les muestra la naturaleza divina. Porque así como no podemos hacer de 3 personas divinas 3 dioses, porque es uno solo, no podemos hacer de Jesús 2 personas. Es una persona con 2 naturalezas. Estamos hablando de un misterio. Y tengo que hacer una pausa porque tengo que tomar aire. Porque además el tema es los dones, ¿no? Los dones. Entonces le anticipo, ¿todos tenemos los 7 dones? ¿O solo se los da a algunos? Y luego, ¿para qué sirven? Volvemos con esto y con más. Ya estamos de regreso y estoy gratamente conversando con el padre Jonás Jaime Pedraza, presbítero de la Arquidiócesis de Toluca y párroco en Jesús Nazareno en la ciudad de Toluca. Padre Jonás Jaime, ya estaba yo en el antes, pero por poco, así rayando ya en la herejía, ¿no? La persona divina, la persona humana de Jesús. No, señores, una persona, naturaleza divina, naturaleza humana. Efectivamente. Bueno, todas las personas bautizadas tenemos los 7 dones. Sí. Todas. ¿Y los no bautizados? Llamadas a, aunque la naturaleza humana puede desarrollar habilidades espirituales, aunque no como dones. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, los dones son disposiciones que el mismo Espíritu suscita en el bautizado en tanto en cuanto va creciendo. Porque Dios se ajusta al dinamismo del crecimiento humano. Como Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Quiere decir que los dones en su origen son de Dios, del Espíritu, pero se inscriben en el desarrollo de una persona. Para empezar. Ahora, una vez que el bautizado es confirmado, se activa, porque esa relación con Dios Espíritu Santo, cuando es consciente y el muchacho, el adolescente es bien preparado en la catequesis, se activa eso que ya recibió en el bautismo. Y comienza entonces una vida espiritual consciente y muy personal. Hay que esperar ese momento. La venida del Espíritu Santo en la confirmación es tu Pentecostés. Ajá. Antes, ¿qué eran los apóstoles? Pues mucho miedo, mucha ignorancia, no había la fuerza. Eran medio jesucinos. Medios. Pero así cristianos, no. Sin valentía. Por eso el revestimiento del Espíritu es el detonante, lo dijiste,
de una iglesia misionera, pero una iglesia orante y misionera. Un confirmado se efectúa su Pentecostés personal. Y comienza pues el desarrollo de los dones. Por ello la confirmación requiere conciencia. Bueno, también la comunión, primera. Anteriormente se confirmaban muy pequeños, quizá te tocó a ti. Pues 7 años me llevaron mis papás a la Catedral Primada Metropolitana y luego me llevaron a tomar helados a la terraza del Majestic. Bueno, eso fue pre. Pero sí me acuerdo muy bien. ¿Qué conciencia tendrías del 7, 8 Espíritu años. Santo? 9, yo creo. No, sí, no. Del Espíritu Santo, pues no como ahora. Exacto. No. Recuerdo más el helado en la terraza del Majestic. Claro, era un niño. Y el tumulto. Claro. Pero entonces lo que quiero decir es que son disposiciones ya insertas en nuestro desarrollo humano, espiritual, racional, volitivo, porque la sabiduría, podemos entrar a eso, tratando de explicar este don desde el punto de vista bíblico, es la atracción que Dios hace de la persona a gustar las cosas espirituales. Es un gusto, una dulzura, hacer silencio para Dios, meditar el rosario, vivir la Eucaristía, meditar la palabra. Cuando esa dulzura se experimenta, ahí está desarrollándose la sabiduría. Todos los santos tienen una afinidad con la palabra de Dios y con los sacramentos y con la devoción a la Virgen, que se extasían. Bueno, para allá va la perfección de ese don de la sabiduría. El del entendimiento no es otra cosa sino la prudencia en la vida, acorde a la dulzura del amor de Dios. Una persona que entiende es prudente. Una persona que es prudente no habla por hablar, no piensa por pensar. La prudencia es un rasgo de sabiduría. Por ello en la Biblia dice, serán sabios y prudentes. Se van conectando los dones, se van conectando y se van expresando. El consejo, diseñar un plan de vida sensato, no en el vicio, etcétera, ¿no? Bueno, los podemos ir desglosando. No, sí, sígale, padre. Vamos muy bien. El consejo es la forma como una persona diseña su vida en la sensatez, es decir, una capacidad de plan, no de vivir en el caos o en el desorden o en la necedad o en el vicio. Y eso es justamente el consejo, cómo diseño mi vida acorde al amor que Dios me ha hecho experimentar. No es que yo pueda tener la capacidad de darle un consejo a otro, sino que el Espíritu de Dios me está aconsejando a mí. Ordenar mi vida. Ajá. ¿Cómo debo conducirme? Entonces, y la fortaleza, la capacidad para emprender ese plan de vida. Reemprenderlo y retomarlo. En algunos autores he leído que dicen reemprender todos los días la santidad. Eso es la fortaleza. Después viene el conocimiento o la ciencia, que evidentemente tiene que ver con las ciencias sagradas. El escrutar la Biblia, el profundizar los misterios. Pero también podemos decir el conocimiento de las ciencias humanas. Todo profesionista que lleva a la verdad de su profesión puede ser muy edificante en la iglesia y en el mundo. Y eso es un don del Espíritu, conocer la verdad para enseñarla.
sea, por un lado, el don de sabiduría me lleva a saber de Dios. Y gustarlo. Y gustarlo. Y el don de conocimiento me lleva a saber de lo creado. Saber de lo creado y enseñar. Aquí viene el tema del maestro. Un maestro es el que comparte el conocimiento verdadero en el área que se formó. Pero si un maestro no enseña la verdad, está siendo entonces un factor de perdición. Y el don del Espíritu Santo va por ahí también. Ciencias sagradas, ciencias humanas. Y temor de Dios no podría faltar, justamente porque el amor no puede ser ofendido en alguien que lo ha experimentado. Temor de Dios. Temor de Dios no es que a mí Dios me provoque miedo, me asuste, no me vaya a castigar. No, es temor de Dios, temor a que esta relación se rompa, temor a ofenderlo, temor a que se me vaya por ahí, algo así. El temor pero es que no se va. El temor es verme separado de ti. Eso, como dos enamorados. Así es. Te amo con todo mi corazón, pero temo perderte. Así es. ¡Au! Y después vendrán los frutos. Podemos hablar entonces de los frutos. Así como nos ha explicado los dones, ¿nos puede explicar los frutos, Padre? Pero entonces vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Cuando el Espíritu Santo da sus frutos en el alma, vence las tendencias de la carne, y cuando opera libremente en el alma, vence la debilidad y da fruto. Las tendencias de la carne que son vencidas por los frutos del Espíritu Santo son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de la naturaleza. Cuando el alma, con fervor y dócil a la acción del Espíritu Santo, se ejercita en la práctica de las virtudes, ya no se sienten las repugnancias que se sentían al principio, ya no es preciso combatir y se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio. Al principio cuesta mucho ejercer las virtudes, pero si perseveramos dóciles al Espíritu Santo, su acción en nosotros hará cada vez más fácil ejercerlas hasta que se llegan a ejercer con gusto. Las virtudes serán entonces inspiradas por el Espíritu Santo y se llaman frutos del Espíritu Santo. Recordemos que son 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Y sepamos que cuanto más se apodera Dios de un alma, más la santifica, y cuanto más santa sea, más feliz es. Por tanto, seremos más felices a medida que nuestra naturaleza va siendo curada de su corrupción. Entonces se poseen las virtudes como naturalmente, y es cuando aparecen los frutos. Suenan muy bien los frutos, Padre. Yo le pregunté hace un momento, ¿los dones se los da el Espíritu de Dios a todas las personas? Ahora hago la misma pregunta con respecto a los frutos. Los frutos son perfeccionamientos, es decir,
implica ya una sinergia entre la acción del Espíritu y el confirmado. Hablemos ya del Pentecostés personal. Una sinergia de tu libertad con la voluntad de Dios. ¿Okay? Porque cuando se da eso, entonces comienza el estilo de vida. Un fruto no es solamente algo eventual, sino una forma de ser, un estilo de vivir. De ahí que el fruto primero que nombra San Pablo en la carta a los Gálatas sea el del amor, de la caridad. Pues tenemos una caridad infusa en el bautismo, virtud teologal, y tenemos caridad en acto, en la vida, en la existencia. Y la caridad no es otra cosa sino la gratuidad en el darse, la gratuidad en todo. Esto es una forma de vida. O sea, dar sin interés. Exacto. Darme sin esperar retribución alguna. Exacto. Tengo que hacer otra pausa, padre. Sí. Jonás, ¿nos pudiera explicar los frutos al volver? Sí, todo gusto. Y vuelvo a preguntar, aquí lo dejo. ¿Nos da todos los frutos a todas las personas o primero hay que pasar por los dones? Vuelvo con esto y con más. Continúo charlando, pues gratamente usted se dará cuenta que este tema es misterio, ¿no? O sea, que hay dificultad para entenderlo por parte de un servidor. El padre Jonás Jaime Pedraza lo domina. Sigo conversando con él. ¿Podemos conocer cada uno de los frutos, padre? ¿Nos los puede explicar? Con todo gusto. El primero nos decía que es amor o caridad. Amor, caridad. Es el nombre propio porque aparece ágape. Ágape no es entonces un sentir, sino la acción de darse gratuitamente, donarse, porque a fin de cuentas Dios es donación, Dios es caridad, la esencia es esa, ¿no? Por eso San Pablo cita eso como primer fruto. Después tiene el siguiente fruto que se llama paciencia. Y la paciencia no es otra cosa sino la gracia de amar en la adversidad, en el dolor, en la debilidad. Es una gracia y una forma de ser. Por eso la paciencia es pedirle a Dios, Señor, que no pierda yo la capacidad de amar. Porque si mi impaciencia me lleva a maldecir o a renegar, que pierdo la gracia. Y mi vida se interrumpe, mi vida espiritual. Sin embargo, es un combate. ¿Okay? Tenemos también la paz. La paz que no solamente es como una armonía así tipo budista. Sí, claro. Me siento bien con el cosmos, me siento bien conmigo mismo. Más bien es la congruencia de tu voluntad con la voluntad de Cristo. Hay paz cuando hay acuerdo, cuando hay comunión. Lo que quiere el Señor lo quiero yo. Pero cuando el Señor me pide algo que no he hecho, no estoy en paz. A ver, ¿cuál era el saludo favorito de Jesús? Shalom o la paz. Mi está paz. con ustedes. Paz en esta casa, ¿no? Paz con ustedes. Y la promesa, mi paz les dejo, mi paz les doy. Exacto. Tengo un amigo que dice, de comer bien a dormir bien, prefiero dormir bien. Se entiende como estar en paz. Exacto, porque no es una despreocupación, Ajá. no es una enajenación de la situación que vivimos, sino que en medio de la situación que vivimos estoy en acuerdo con Cristo y por eso la comunión
es acordar los corazones. Hasta ese momento viene la paz, no antes. Si no, haremos como experiencias muy subjetivas, como si no me preocupara nada, si estuviera yo Sí. en mi mundo, pero eso es más bien indiferencia o egoísmo. Ajá. Y ya acordar, ya la palabra acordar, ya nos habla de dos corazones que se están... Del cor cordis, ¿no? Sí. Y hay cordialidad. Cordialidad. Tenemos también otro fruto que es la mansedumbre. Una persona llena de mansedumbre nunca responde con violencia a una agresión, Ajá. sino con la palabra verdadera. Es su legítima defensa, como lo hizo Jesús. Si he hablado mal, dime en qué, pero si no, ¿por qué me pegas? La mansedumbre es la no violencia, un estilo de vida que nos falta, una espiritualidad que nos falta, porque si algo tenemos los humanos es que somos demasiado reactivos y violentos. Quiere decir que ese fruto aún no ha llegado. Pero en algunas personas sí. ¿Alguna sí? Mire, padre, yo creo que ya de por sí la expresión manso cordero, pues ya es como redundante, porque no hay un manso cordero, o sea, todos los corderos son mansos. Basta con decir manso. Pudiéramos decir un manso tigre, eso sí. Si ya O un comió, toro manso, es excepcional. sí. Pero el cordero no hay manso cordero, porque todos son así. Efectivamente. La mansedumbre entonces no es una característica del ser humano, como lo es en un cordero. Así es. Entonces es algo que no le encontramos en todos, sino en aquellos que han encontrado este fruto del Espíritu de Dios en ellos, o que han alcanzado, ¿sí? Que han llevado una vida espiritual perseverante. Esa es la clave, la perseverancia en la vida espiritual, la vida en relación con el Espíritu y en la docilidad a Él. Hay otro fruto que es la alegría. Y la alegría es la forma como recibes a Dios, Espíritu Santo. La alegría no eres tú, la alegría no soy yo, la alegría es Dios. Y cuando se recibe a Dios y se comunica conmigo y me inhabita y soy consciente de eso, mi vida es alegre. Puedo estar pasando por una adversidad terrible que estoy alegre. ¿Sí? O sea, la alegría no es estar contento. No es estarse riendo, sino es presencia. Presencia plenificante, presencia que consuela y presencia que te permite comunicarte también. Porque los tristes no se comunican, se cierran. Los tristes ocultan a veces, ¿no? Hasta bajan la mirada. Así es. Entonces, los frutos son estilos de vida, son formas de ser inspiradas desde los dones que son disposiciones a todos, pero los frutos implica ya la colaboración y la respuesta humana al Espíritu Santo que habita en nosotros. Tengo un minuto más. ¿Cómo se nos ha ido tan rico este tema de hoy? ¿Nos falta algún otro fruto? Fidelidad. Fidelidad. La fidelidad ¿A qué? es la forma como contrarrestas los ídolos o la pretensión de los ídolos. Quiere decir que la relación con Dios también tiene que purificarse desde la parte humana. Porque puedo tener un concepto de Dios ídolo que no corresponde al que Jesucristo reveló. Entonces, ser fiel es también, además de permanecer con, es purificar
aquellos aspectos que contaminan o que pueden contaminar una relación con Dios en este caso, ¿no? Todo elemento incompatible con la fe hay que contrarrestarlo. Todos podemos alcanzar estos frutos, que son la consecuencia de haber vivido los dones. De la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y obviamente de ser bautizado y de nutrirnos con el sacramento de la caridad, que es la Eucaristía. ¿Son para beneficio propio o son para beneficio de los demás? Vienen los carismas. Y que son gracias especiales para edificar la comunidad y que eso sí se les da a algunos. Esos son ya Muy específicos. discernimiento, lenguas. Curación, en fin. Esos son a algunos. Pero todo lo demás lo podemos desarrollar y lo necesitamos desarrollar. Los dones los tenemos todos. Los frutos los podemos desarrollar. Dependiendo la colaboración y la perseverancia. Muchas gracias, Padre Jonás Jaime. Una última cosa, ¿qué consejo nos da para alcanzarlos? Solo uno. ¿Cuál? Docilidad. A Dios. Al Espíritu Santo. ¡Au! Qué difícil. O sea, eso equivale a decir que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, querido Padre Jonás Jaime. Robert, Dios te bendiga. Gracias. Y siga bendiciendo a todas las personas que te escuchan. Gracias. A usted también. Ya después de esto que le digo yo, que Dios le guarde, pues ya mire qué bonito. Que Dios le bendiga. Gracias.